Bienvenue tout le monde. Nous allons continuer avec l'exercice de phonologie et prononciation et phonétique de la langue française parce que quand nous connaîtrons la prononciation bien, nous allons être capables de prononcer, de parler comme bien une francés native, ¿ok? Lo que buscamos todos y uno de los principales objetivos con la parte del seminario de fonología y fonética, pues que habíamos comenzado, la vez pasada veíamos los sonidos mudos, las letras mudas, no las palabras mudas, sino las letras mudas o que no se pronuncian de algunas palabras que al final, ¿no? Por ejemplo, la S, tenemos una palabra que es depósito, entonces la D, P, S y T, sabemos que son letras, son consonantes que no se pronuncian si están al final de una palabra. A eso pues hay que agregarle otras cositas que ya habíamos visto en el proceso que hemos venido teniendo. Por ejemplo, la letra E, cuando no está tildada, no la pronunciamos. A veces se nos olvida y la decimos porque estamos nerviosos, porque estamos leyendo muy rápido probablemente y por supuesto esas cosas puede suceder, incluso ya usted sabiendo muy bien el idioma, se podría equivocar, no somos humanos y pues todavía estamos en proceso de aprendizaje. Sin embargo, por eso es uno de los objetivos que tienen las presentaciones que ustedes van a realizar entre el día de mañana y el viernes. Pues que si lo van a leer, está bien, lo pueden leer, no pasa nada, pero léanlo como, póngale sabor, agárrele ese tono, ese ese ok, ese el sonido gutural, sonido nasal si lo lleva, tratando de acordarse no es que va a tener todas las reglas que hemos visto ahí a la par, pero sí tratar como de ensayar varias veces el texto que usted nos va a compartir, nos va a leer para poder estar seguros que lo que estamos leyendo es lo más correcto posible y lo más cercano posible a lo que todos queremos, que es un sonar lo más nativos posibles a los franceses. Y eso sucede en cualquier idioma. Sin embargo, hemos dicho en otras ocasiones y lo debemos de tomar muy en cuenta, y es que el hecho de nuestra personalidad también influye mucho al momento de aprender un idioma, ¿ok? Entonces, lo mismo sucede con nuestro español. Hablamos español, pero sucede que no todos no nos escuchamos igual todos, precisamente porque cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente, ¿no? Entonces, eso influye muchísimo. Entonces, vamos a ver en este documento dos cositas. Primero, c'est la pronunciación après la letra U, unos ejercicios donde vamos a poder identificar la pronunciación de la letra U, ¿no? No como U, sino como U, como en tu, de su a de su. Su, bonjour, s'il vous plaît, vu, parler, bonjour, Bruxelles, européen. Vamos a verlo. Entonces, la U, o más bien las vocales, que fue lo que nos enfocábamos la semana pasada, la vez anterior, decíamos que si bien es cierto que todas las vocales en francés prácticamente suenan igual como A es E de E, I de U, O de U, la U de U. Entonces, no es igual, pero es muy parecido, ¿ok? Ahora bien, vamos entonces a trabajar con esos sonidos de la U. Y para eso les tengo por acá un ejercicio precisamente que es acerca de la U y vamos a verlo primero. Tenemos por supuesto nuestra transcripción para podernos ayudar de mejor manera y tenemos acá que nos indica y dice así, miren, vamos a escucharlo. A ver, permítanme, ahí está. Ok, escúchenlo. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul, je suis néerlandais et européen. J'ai 35 ans et j'habite à Bruxelles où je travaille à la Commission européenne.
À la Commission européenne, il y a 3 langues officielles. Ce sont l'anglais, l'allemand et bien sûr le français. J'aime la langue française parce que c'est la langue de la littérature, c'est la langue de l'art, de l'histoire. Pour faciliter mon travail à la Commission, c'est très utile pour moi de parler le français. Ok, bye. Mi Comisión Europea, Européis Commissaire. Acá tenemos es una entrevista a diferentes participantes de esa comisión y pues la he puesto para que podamos utilizarla nosotros como estudiantes y profesores FLU. Y acá tenemos, miren la transcripción, dice Jean-Paul Boubert, dice bonjour, je m'appelle Jean-Paul, je suis néerlandais et européen, je traîne à Nantes et j'habite à Bruxelles, je travaille à la Commission européenne. La Commission européenne, il y a 3 langues officielles, ce sont l'anglais, l'allemand et bien sûr le français. Miren, je la langue française parce que c'est la langue de la littérature, c'est la langue de l'art, de l'histoire. Pour faciliter mon travail à la commission, c'est très utile pour moi de parler le français. Ce sont trois langues officielles dans que les personnes qui participent dans cette commission européenne, c'est le pouvoir parler. 3 idiomas oficiales en esta comisión y pues los que participan en ella deberían de hablar esos 3 idiomas. Ahí menciona que oficialmente son el inglés, alemán y el francés. Y miren qué bonito la opinión que da el señor Jean-Paul Boubert. Es neerlandés y europeo y dice acá que para él le encanta el idioma francés. ¿Por qué? Porque c'est la langue de la littérature, de la langue, de l'art, de l'histoire. Es un idioma, de ahí, por supuesto, cuando hablamos de literatura, bueno, conocemos Le Petit Prince, que es un libro que encanta muchísimo y enseña, deja muchísima enseñanza. Si agregamos a eso, pues, por ejemplo, alguien le va a tocar de Leblanc, que también fue un escritor francés muy bueno. Algunos de sus libros, como Arsène Lupin, han sido puestos en Netflix, por ejemplo, si se hicieron películas. Y bueno, hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Que es el idioma del amor, la lengua del amor, del romance. Y la verdad es que, pues, si hablamos y pensamos en Francia, París, creo que todos nos enamoramos, ¿sí? No solamente hablar del romance entre personas, sino de su arquitectura, de sus paisajes, de lo que representa, de la historia y de muchísimas otras cosas. Ahora bien, pero más que saber y entender esto, que yo sé que ustedes lo entendieron muy bien, el contexto de qué trata esto, vamos a entender, vamos a hacer el primer ejercicio que siempre nos trae estos ejercicios de TV5, siempre nos traen un ejercicio de comprensión más allá del vocabulario, sino de verdad de haber comprendido bien y poder, pues a través de ello, elegir una respuesta correcta. Por ejemplo, dice, regarde la vidéo et lisez les résumés, dites qu'elle est le bon résumé en choisissant les numéros correspondants. La bon résumé est le résumé 3, 2 et 11. Tenemos que elegir cuál de estos 3 resúmenes que nos menciona acá es el correcto. ¿Cuál de los 3? Dice, la vidéo présente un femme fonctionnaire de police, sa première langue est le français, parler français est naturel. Numéro 2, la vidéo présente un homme fonctionnaire de l'Union européenne, sa première langue est le néerlandais, parler le français est très utile. 3. La vidéo présente un homme fonctionnaire de l'Union européenne. Sa première langue est allemande. Parle italien est très utile. Quel est le bon résumé que vous va choisir dans cette occasion?
le un, le deux y la trois. ¿Cuál de los tres resúmenes representa mejor de lo que habla el video? A ver, el un, deux, trois. Yo ya tengo un voto. Ajá. Toi, Trois. Dice Géraldine que elle vote pour trois. La personne qui sait parler, il parle italien. Il pense que parler italien c'est très utile. Aquí me han enviado, dice el 2, me dicen por aquí. El 2. Ok, el 2. Tenemos un 1 y 1. A ver el desempate. El primero definitivamente no es, porque miren, dice, el video presenta a una mujer y sabemos que ahí no salió ninguna mujer. Entonces el primero, descartadísimo, está entre el 2 y el 3. A ver el desempate. Aquí han mandado el 2 también. Ok, es el 2. En el 2 dice, miren, si vemos la descripción, la transcripción del video, dice, bonjour, je m'appelle Jean-Paul, je suis néerlandais et européen. J'ai 36 ans et 35 ans et j'habite à Bruxelles. Je travaille à la Commission européenne. À la Commission européenne, il a 3 langues officielles. C'est son anglais, allemand et bien sûr le français. J'aime la langue française parce que c'est la langue de la littérature, c'est la langue de l'art, de l'histoire pour faciliter mon travail. À la commission, c'est très utile. Pour moi, le parler français, utile, très utile. Parler français, c'est très utile. Parler français, c'est très utile. Et la Union européenne, oui, la Union européenne. C'est un premier anglais néerlandais. Oui, su primer idioma del hombre que mencionan aquí, que es Jean-Paul Bouvard, sí es neerlandés, su primer idioma, porque dice, je suis néerlandais. Néerlandais. Entonces es le résumé du. C'est pour la première. Nous va valider, excellent. C'est le premier. Y aquí en su documentito tienen también, igualmente, aquí pueden ustedes ir escribiendo cuál es el correcto. Y acá el orden es el mismo, aquí no cambia porque no es de ir seleccionando, sino que es un solo texto. Entonces le vamos a poner aquí que c'est le résumé du, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, le résumé numéro 2. Ok. Bien. Vamos entonces ahora a regresar por acá. Y nos queda entonces así. C'est les deux. Vamos ahora sí a los ejercicios suivants dans cette prononciation. Ok. Acá nos pide que vayamos acá haciendo. Vamos a volver a escuchar el video y tenemos que seleccionar cuáles serían las palabras que suenan a U, U. U. ¿Cuál es la U? Bueno, U, hay muchas palabras que tienen la U, ¿ok? La U, pero no todas se pronuncian así de U, ¿ok? Y acá, por ejemplo, tenemos una ayuda del ejercicio, pero es acá para la comprensión. Ups, espérense, aquí está. Dice, par exemple, dessus, dessus, dessous. dessous, Miren, son dos palabras totalmente distintas, pero, o sea, distintas en el sentido de que solo cambia la O, sí, claro, pero ya son otras palabras, no, no es la misma palabra. dessus, Dessus, dessous, dessus, dessus, U, U, dessous, dessus. Entonces, hemos visto lo de las palabras homófonas, que solamente cambian una letra, pero se pronuncian exactamente igual. Entonces, en este caso tenemos estas otras palabras que no suenan igual,
pero tienen un sonido parecido en una de sus sílabas. Aparte de eso, son palabras también que no se escriben para nada iguales y que tampoco significan lo mismo, pero tenemos que buscar cuáles serían las que suenan como U, U, U. Ok, será Bruges, Bruxelles, Bureau, littérature, université, utile, bien sûr, absolument, rue. Miren, Bruges, Bruxelles, Bureau. Aquí, U, Bureau, littérature, université, utile, bien sûr. Ok, vamos a ver, comencemos entonces. Laura ya mencionó uno. ¿Cuál sería? Ru. Rue, U, U. ¿Escuché el sonido? Rue, rue. Ok, vamos a escuchar nuevamente el video y le voy a poner aquí para la transcripción para que la vayamos leyendo. Miren, dice. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul, je suis néerlandais et européen. J'ai 35 ans et j'habite à Bruxelles où je travaille à la Commission européenne. À la Commission européenne, il y a 3 langues officielles. Ce sont l'anglais, l'allemand et bien sûr le français. J'aime la langue française parce que c'est la langue de la littérature, c'est la langue de l'art, de l'histoire. Pour faciliter mon travail à la commission, c'est très utile pour moi de parler le français. Ok, entonces aquí hay varias expresiones. Bonjour, definitivamente está ese U. En su nombre también sí, 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 suena ahí al final y no a U. Ok, por ejemplo, Bruxelles podría ser, pero escuchen, Bruxelles, 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 U. Ahora, escuchemos ese sonido. U. ¿Será Bruxelles, Bureau, Bureau, littérature, université, U. Ajá. Utile. Bien Buru. sûr. ¿Cuál? ¿Cuál? Buru. Bureau. Ok. Ujú. Ok. Vamos a seleccionarles. Vamos a ver. Recuerden que aquí nos dan un feedback, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver. Siguiente. ¿Qué más? Laura ha venido con todo. Bien sûr, Bonjour. ¿Será? Bonjour. A ver. Bonjour. Ok. Avec des autres sons. Dice, con otros sonidos, pero parecidos al de U. Ok. Bonjour. Ajá. Yipi. Vamos. Université, utile, bien sûr. ¿Será? Bonsoir. Américain, sí. Européen, 2, 3. Travail. Ujú. Bruxelles, ¿les suena? Bruges, absolument, 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 absolument. Ajá. ¿Aló? A ver. Acá están. Espérame, Lola. Asistencia. Ok. Ok, vamos a ver. Cuando él decía, por ejemplo, Bruxelles, no hay un V, no hay U, sino Bruxelles, 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 Bruxelles. Entonces, por lo tanto, no es un sonido de la U el que vayamos a encontrar ahí. Pero, por ejemplo, si escuchamos esta otra, ¿escuchan? Bruges, Bruges, muy diferente a Bruxelles, Vreux,
y aquí es vu. A pesar de que tienen vru, ¿no? Vru, vru, vru. Entonces acá, Bruges, Bruxelles, ¿escuchan? Ahora escuchen en el caso de Vru, Vru, pero ¿escuchan? Entonces es, ahora, si escuchamos, por ejemplo, en este caso a la palabra literature, escuchen, literature, la vamos a quitar. Luego está también, por ejemplo, dice université. Definitivamente ahí no hay ninguno de esos que vaya a ser eh, con el, con el sonido de U al inicio, sí, pero recuerden que en este caso, pues a lo que tenemos que tenerle o ponerle cuidado es más bien a los sonidos finales y a los de en medio, porque por ejemplo, al inicio es bastante fácil identificar el sonido, principalmente con los sonidos vocales, cuál es al inicio, pero en medio y al final es donde el idioma francés sí tenemos que ponerle un poquito más de cuidado. Entonces, université definitivamente no va. Luego está la otra que es utile, utile, Escuchen aquí, no es igual decir université a decir utile. ¿Escuchan? Université, utile, utile, no es igual. Aquí es donde sí nos confundimos muchísimo, pero en université es más U. En cambio, en util es más iu, porque el sonido de la U, si recordamos, es un sonido que se forma entre la O y la U. ¿Ok? Pero no es O, sino U. También que por ahí va lo de el sonido de la Y, que lo vamos a ver también en este documento que les mandé. Entonces, utile sí va, sí lo vamos a colocar en este caso. Luego, por ejemplo, tenemos bien sûr y absolument. Bien sûr, bien sûr. ¿Escuchan? U, bien sûr, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, bien sûr también va a ir en este caso. Luego nos queda absolument en r. Escuchen ahora al sonido y escuchen cómo pronunciamos rue. No es rue, sino rue, rue, ok, es más, ¿por qué? Porque termina en e. Y en este caso hay que recordar, por ejemplo, que si bien es cierto, las palabras que terminan en e, no tildadas, no se pronuncian, pero eso no quiere decir que no tengan un tono a esa vocal, porque la entonación sí va con es nasal. La entonación y la pronunciación de la letra de la vocal E no tildada no es del todo muda, sino que es nasal. Hay que recordar lo que decíamos la vez anterior y es que no hay una regla específica que indique qué letras son mudas, qué letras no se pronuncian y ahí, sobre todo con los sonidos vocálicos, es donde más cuidado tenemos que tener, sobre todo cuando estamos trabajando en nuestro oído para entender a los demás y para que nos entiendan a nosotros también. Entonces, en este caso, en la primera nos quedaría Würsel, es decir, Würsel, literature, utile, bien sûr, y en el caso de rue no la pondríamos. En este caso, ¿no va? ¿Por qué razón? Porque no es sino es porque es rue, la rue de la mort. Rue, no es sino ok, termina en e. En el caso de Ru, ¿por qué no? Porque no es el sonido del inicio, sino el final el que estamos viendo. Y no es en este caso, a pesar de que lleva. Entonces, ¿por qué Bruxelles? Sí, ok. Ahorita, en el caso de Bruxelles, aparte de que es un nombre propio, ¿no? No es adjetivo, sino que es un nombre propio. En este caso, la fuerza de voz va al inicio, no va al final. Entonces, entre otras cosas, también lo que tenemos que tenerle mucho cuidado es a la fuerza de voz.
a la fuerza, dónde, cuál resalta más en una palabra. Porque no es lo mismo decir burro a decir burro, burro, no es lo mismo decir burro, 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 ¿ok? Entonces, aquí sí. Ahora, luego tenemos la palabra bonjour, bonsoir, américaine, suis, européen, deux, trois, et travel. Travel. En este caso, por ejemplo, bonjour, definitivamente sí. Sí, es de ¿escuchan? Ok, bonjour. Bonsoir, no. Aparte, si hacemos un sonido de y es bonsoir, bonsoir, y pareciera como una ua, pero no es ok, es ua. Luego en el caso de American, no hay para dónde equivocarnos, ahí no hay sonido de la u, la pronunciación ni nada. Sí, lleva ahí la u y suena. Escuchen, zui, ahora escuchen acá. Y, y, entonces tiene que ver que esté la I a la par. En algunos casos sí, porque también el sonido de la U y la I es I, como el de la O y la U es I, ¿ok? Luego tenemos en la otra, dice européen, européen y deux, trois. En este caso, du, européen, européen, heureux, heureux, ¿ok? Européen, ¿sí? Du es demasiado obvio. Cuando es demasiado obvio algo, ahí no es, chicos. Ahí no es, hasta en fonología y fonética. Ahí no es. Porque los sonidos bien obvios de las palabras bien obvias son las que pues sí confunden muchísimo también. Y no es du, sino du. No es du, sino du. Si aquí dijese, por ejemplo, du, de Dios, entonces ese sí sería un sonido con la con este. ¿Ok? Luego tenemos en el caso de trois y de travail. Miren, no está la pero está el sonido. Y este es otro punto bien importante. Que la unión de vocales, los diptongos y los triptongos, en su mayoría son ¿ok? Pero hay uniones de diptongos, perdón, hay diptongos específicos, diptongos especiales que tienen el sonido, al estar juntos, el sonido de como en este caso, que son trois, así, trois, du, es muy fácil, ese no es. Pero en el caso de trois, que se escribe trois, pero se pronuncia trois, en ese caso sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con travel? Ahí no está por ningún lado la ni está siquiera la para decir que es un sonido que se va a aproximar muchísimo. Pero dice travel, ¿escuchan al final? ¿Ok? Travel, travel, ¿ok? Entonces, eh, pregunto, eh, vamos comprendiendo, vamos por supuesto a hacer más ejercicios, por lo tanto, pues vamos a seguir sacando cualquier duda que ustedes de repente puedan tener. Así es que si tienen dudas ahorita o preguntas del por qué elegimos una y no elegimos la otra, con mucho gusto lo vuelvo a repetir, ¿ok? Vamos a validar a ver si es cierto. Ok, ahí está. Entonces, ahí está. Miren, no es Bruxelles, sino Bruxelles. Bruxelles. También la parte de la entonación la tenemos que cuidar muchísimo, recordando los sonidos correctos, dependiendo de dónde estén ubicadas ciertas letras, ciertas vocales, el énfasis donde se hace la fuerza de la pronunciación. No necesariamente tiene que haber una U para que suene a U, sino que la unión, los diptongos o los triptongos especiales también hacen un sonido de U. Y también la V de la V, ¿ok? V, W, V. De hecho, cuando la pronunciamos en el abecedario es V, V. La otra es B. Y esta sería V. Desde allí ya nos da una pauta para saber que no es un sonido normal y lineal, sino que es un sonido vu,
no, no de balde, en español también se dice V, U, ¿ok? Travel, travel, ul. ¿Bien? Bye. Vamos a continuar primero, Dios, que ayuda a investigación. Ok, sí, vamos a ver esa clasificación. Por supuesto que sí. Cuando veamos ya todos los sonidos principales y los sonidos no principales, sino aquellos sonidos que tienen como mayor problema de asimilación de sonidos, cómo identificarlos por medio de nuestro oído, hay un IPA, es el sonido fonético, es el abecedario fonético francés, que lo vamos a ver también, pero, y ahí vienen esas clasificaciones. Y hay ciertas palabras que nos podemos aprender, por ejemplo, como en el caso de depósito, ¿no? Para saber qué letras son las que principalmente o más comúnmente no se pronuncian al final. Creo que eso ya lo superamos, también lo de la E, y vamos a ir superando lo de la U y también vamos a recordar lo de la aliación y vamos a ver otras cosas que están relacionadas ahí, ¿ok? Bien, me escriben cualquier cosa, por favor, con respecto a ok, Jessica, con respecto a las presentaciones, si hay algún inconveniente o quieren hacer algún cambio y no me pudieron decir ahorita, me escriben, ok? S'il vous plaît. Merci pour ton attention et participation, mes amis. Au revoir. C'est mes deux avec vous. Au revoir, madame. Au revoir. Wow. Au revoir. Wow. Au revoir.